Biblioteca de Arbitraje, titulado Las Juntas de Resolución de Disputas en la Contratación Estatal Peruana, escrito por Lisette Rodríguez Portal. Este libro será presentado por los doctores César Guzmán Barrón, Jaime Grey Chichón, Jackson Gallardo Aguilar y naturalmente hará uso de la palabra la autora Lisette Rodríguez Portal. Vamos a cederle en primer lugar el uso de la palabra al doctor Jackson Gallardo Aguilar, jefe de la Subdirección de Procesos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Gracias, buenas noches. Quiero agradecer por la invitación que gentilmente Lisette me hace para poder presentar esta obra que efectivamente representa un esfuerzo importante, un esfuerzo integral por estudiar, conocer y permitir que cada uno de nosotros y la comunidad jurídica y los que estamos involucrados en el tema de las contrataciones del Estado, específicamente en la solución de controversias, podamos comprender de una manera ágil, de una manera bastante sencilla, este nuevo mecanismo de solución de controversias que se incorporó precisamente en el año 2016 en el mundo de las contrataciones públicas. Felicito y auguro grandes éxitos a Lisette. Así que esto en realidad para mí es una invitación a seguir investigando, y no solamente ella, sino cada uno de nosotros, los que tengamos interés en este tema, para poder fortalecer el sistema de solución de controversias en nuestro país. Me gustaría abordar la intervención que en esta oportunidad quiero compartir con ustedes en función a la primera conclusión a la que Lisette arriba en el libro. Dice: a lo largo de la presente investigación se ha demostrado que los actuales mecanismos de solución de controversias, tales como la conciliación y el arbitraje, presentan una serie de dificultades que han limitado su eficacia, razón por la cual se requiere de nuevos métodos de solución de discrepancias, como lo es la Junta de Resolución de Disputas, conocidas internacionalmente como los dispute board, a fin de mejorar la gestión de conflictos entre la entidad y el contratista durante la ejecución de la obra pública. Y efectivamente coincido con esa conclusión. La conciliación y el arbitraje están incorporadas en el mundo de las contrataciones públicas desde el año 1998. Y a pesar de todas las modificaciones que se han efectuado, continúan. Año 2016, 18 años después aproximadamente, entra un nuevo mecanismo, la Junta de Resolución de Disputas, aplicable para contratos de ejecución de obra, cuyo monto original, en un principio 20 millones, con la última modificación, decreto legislativo 1341, 5 millones, se presenten. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se incorporó este mecanismo de solución de controversias en el mundo de las contrataciones públicas? Señores, empecemos con cifras. Estas cifras que voy a mostrar a continuación son de la Contraloría General de la República a octubre de este año. Cifras muy similares a las que existían en el año 2015, 2014 específicamente, cuando se decidió incorporar a la Junta de Resolución de Disputas en el mundo de las contrataciones públicas. El gran problema: obras paralizadas. ¿Cuántas obras paralizadas tenemos a la fecha, octubre de este año? 798. De esas 798 obras paralizadas, ¿cuánto corresponden a obras contratadas, valga la redundancia, por contrata? Es decir, utilizando la Ley de Contrataciones del Estado. 498. Porcentaje: 62% de las obras paralizadas. Muy bien, es un número significativo. ¿Cuáles son los sectores que tienen más obras paralizadas? Justo aquellos que permiten o que permitirían tener el bienestar social deseado. Sector vivienda, 33%, sector educación, 17%, sector agricultura, 15%. ¿Cuáles son las causas? Perdón un momento. De esta paralización de obras. El 56% de las obras paralizadas responden a deficiencias técnicas en el expediente y a incumplimientos contractuales. Ahora, las obras paralizadas en un 50% de su número han sido truncadas en un avance del 70 al 100%. ¿A qué conclusión llegamos, señores? Que las obras se paralizan cuando están por culminar. ¿Qué hacemos para evitar esta paralización? El arbitraje, la conciliación han sido medios eficientes para combatir esta realidad peruana. Si bien han ayudado, no han podido revertir la situación. Entra la Junta de Resolución de Disputas. La Junta de Resolución de Disputas se enmarca dentro del nuevo enfoque que tiene la contratación pública, señores.
3 palabras: gestión por resultados. Lo que interesa a partir del año 2016 al Estado peruano es que las obras, vamos a centrarnos en obras, tengan un resultado. ¿Y cuál es ese resultado? Que la obra esté ejecutada y por lo tanto pueda brindar los beneficios sociales para la cual esta fue concebida. Eso es lo que se quiere. ¿Qué mecanismo permite tener un mayor porcentaje de éxito? Pues precisamente la Junta de Resolución de Disputas, conocida internacionalmente como los Dispute Board. Ahora, ¿cuál es el diseño que la norma peruana le ha dado a esta Junta de Resolución de Disputas para lograr este resultado, para permitir que la obra efectivamente esté ejecutada y cumpla con su función social? Primer tema, la Junta es permanente, es decir, los miembros de la Junta acompañan a toda la ejecución de la obra. No se optó por tener la Junta ad hoc, es decir, aquella que se conforma simplemente para solucionar la controversia y desaparece. No. Aquí lo que se quiere es hacer un seguimiento por terceros expertos a la ejecución de la obra. ¿Para qué? Muy bien, para que se cumpla con la principal función que tiene la Junta. Si pensamos que la Junta es para solucionar problemas, no. Esa es la función secundaria. La función principal es prevenir las controversias. Que las desavenencias que se dan normalmente en un mundo conflictivo, como es el tema de la construcción, no lleguen a su cumbre, no lleguen a su pico máximo, que requiera la intervención de terceros que en forma heterocompositiva resuelvan la controversia. La Junta lo que quiere es prevenir a través de una función consultiva. Si no es posible prevenir, pues va a resolver. Ahora, ¿en qué momento previene y resuelve? Todo durante el mismo plazo de ejecución de obra. Es decir, on time, en tiempo real. ¿Para qué? Para que la obra no se paralice. ¿Qué aspectos evalúa la Junta de Resolución de Disputas? Aspectos técnicos, pero también aspectos contractuales y normativos. Es decir, la Junta tiene plena jurisdicción y competencia para pronunciarse sobre cualquier problema que surja durante la etapa de ejecución contractual. La decisión que emite la Junta cuando resuelve problemas tiene un nombre importante: decisión vinculante. Se ha optado por un Dispute Adjudication Board, no un review. Por lo tanto, el cumplimiento de estas decisiones que emite la Junta son obligatorias para las partes. Ahora, ¿qué característica se le incorporó a esta decisión? Se le ha dado el carácter de obligación esencial. ¿Por qué se le ha dado ese carácter? Señores, hay incentivos muy fuertes para que cuando la entidad tenga un pronunciamiento contrario en una junta, pueda ésta incumplir esa decisión. Como bien sabemos, el único motivo por el cual se puede resolver un contrato contra la entidad en el marco de las contrataciones públicas es cuando éste incumple pago o una obligación esencial. Por lo tanto, si no le dábamos al cumplimiento de esta decisión vinculante la calidad de obligación esencial, ¿qué iba a pasar? La entidad no cumplía y el contratista quedaba con los brazos atados. Se frustraba el objetivo de poder solucionar efectivamente la controversia y seguir adelante. Por eso, en el marco peruano, esta decisión vinculante es considerada una obligación esencial, de obligatorio cumplimiento. ¿Se puede impugnar esta decisión vinculante? Por supuesto que sí. El esquema clásico de los Dispute Board nos dicen que si no estamos de acuerdo con una decisión emitida por la Junta, podemos recurrir al arbitraje. Pero el esquema clásico normal internacional es que ante cada decisión empecemos un procedimiento de impugnación vía arbitraje. Sin embargo, en el Perú, conociendo la cultura y los incentivos que tiene básicamente la entidad para cuestionar cualquier decisión, así no tengan la razón. Sabemos que los procuradores por lo general impugnan todo por tema de responsabilidad, etcétera, propias del marco administrativo peruano. Se tomó una decisión, se dijo vamos a hacer un ajuste a este modelo internacional y vamos a hacer que sí, se mantenga la posibilidad de impugnar las decisiones vinculantes a través de arbitrajes, pero después de que la obra se encuentre plenamente recepcionada. Objetivo: obra terminada, obra que puede ser utilizada socialmente y si las partes tienen controversias que resolver, que lo hagan después. Es decir, que lleven la lucha para después, pero la obra cumple su función social. Ese es el objetivo, señores. Un solo arbitraje para poder cuestionar todas las decisiones emitidas
pero después de la recepción total de la obra. Allí también se puede luego acumular pretensiones respecto a la liquidación, etcétera, etcétera, etcétera. Más aún, se colocó otro candado para poder asegurar la efectividad de las decisiones que emita la Junta. ¿Cuál es ese candado que se dio? Teniendo en consideración que a nivel internacional es muy bajo el índice porcentual en el que se contrarían las decisiones emitidas en Junta a través de un arbitraje. Es decir, los arbitrajes confirman lo decidido en la Junta. ¿Qué se dijo aquí? ¿Quieres impugnar una Junta? Estado, ¿quieres impugnar una decisión vinculante? Vas a tener que primero hacer una evaluación costo-beneficio. Si efectivamente resulta beneficioso, hay una expectativa de éxito con relación a revertir la decisión vinculante, puedes ir a un arbitraje para impugnarlo. Pero si efectivamente ese no es el resultado de la evaluación, te quedas con la decisión vinculante y la cumples. Esas son algunas de las características que se dieron. Y más aún, otra norma novedosa que busca blindar y hacer efectiva la Junta de Resolución de Disputas. Se estableció lo siguiente, que ninguna autoridad administrativa, judicial o arbitral puede impedir el cumplimiento de una decisión emitida por Junta. En ese sentido, se emite una decisión, llega una medida cautelar del Poder Judicial ordenando que se deje sin efecto esa decisión. ¿Qué hacen los miembros de la Junta? Se ríen y no deben cumplir con esa disposición, dado que existe una norma que impide cualquier intervención a las decisiones de la Junta. Señores, este es el marco peruano a efectos de asegurar que la obra cumpla con su finalidad. ¿Cuál es el problema que debemos enfrentar y el cual nos lleva a reflexionar? La siguiente. El problema es el siguiente. ¿Por qué las entidades y los contratistas no utilizan en el mundo de las contrataciones públicas de manera mucho más frecuente este mecanismo que puede asegurar la culminación de la obra bajo un enfoque de gestión por resultados, en tiempo oportuno, costos y las mejores condiciones adecuadas? Son algunas de las reflexiones y algunas de las ideas que me permito compartir con ustedes en esta noche y ver que efectivamente la Junta tiene un valor agregado, puede solucionar problemas, pero depende de las partes en un contrato público el poder utilizarlas o no y ver los beneficios sociales que ello reporta. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias al doctor Jackson Gallardo. Dos cosas antes de ceder el uso de la palabra al próximo expositor. Acá hay 5 sitios vacíos, así que por favor pasen adelante. En la primera fila hay 5 sitios vacíos. Y en segundo lugar, rogaría a las personas apagar el volumen de sus teléfonos celulares, por favor. Bueno, ahora vamos a escuchar la palabra del doctor Jaime Grech Chichón, especialista en materia de contratación y evidentemente también en lo que significa las juntas de resolución de disputas. Doctor Grech. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero empezar agradeciendo la invitación que ha hecho a mi persona tanto Lisette como el doctor Mario Castillo y su estudio. Debo empezar felicitando a la autora del libro por la obra que ha hecho y al estudio de Mario por apoyar estas iniciativas. Realmente creo que no podía empezar de otra manera estas palabras. Dicho esto, voy a hacer siempre una advertencia. Yo soy responsable de cada cosa que voy a decir. Y como me conocen y ya César está sonriendo, voy a tratar de basarme en hechos, en experiencia, en historia, pero a la vez tratar de ir un poquito más allá, y es en la tarea pendiente. Dicho esto, quiero empezar con lo siguiente. Uno, para entender qué cosas son las juntas o los dispute boards, voy a empezar con una imagen. Y quiero ser provocador, esto no es arbitraje. Tiene algunos elementos del arbitraje en él, pero esto no es arbitraje. Esto no es mediación y tiene algunas herramientas de la mediación en él. Esto no es negociación, pero tiene algunas herramientas de la negociación en él.
Y esto tampoco es conciliación, pero tiene algunos elementos de la conciliación en sí. Entonces quizás la mejor manera de describir qué cosas son los dispute boards nos lo da la naturaleza. Esto es una especie de ornitorrinco que tiene, todos conocemos al animalito, ¿no es cierto? Muy simpático, es un mamífero, pero tiene algunas cosas que lo acercan más a las aves. Entonces quisiera en primer lugar traer esa idea a la cabeza de los asistentes y para entender que esta es un método alternativo de resolución de disputas que recoge diversos elementos de diversos otros métodos y que ha sido muy, pero muy exitoso de manera internacional y también aquí en algunos proyectos debido a esa capacidad y a esa flexibilidad. Y como lo dijo el doctor Jackson, su función residual, y solo residual, es pronunciarse, finalmente dar una decisión sobre una desavenencia, sobre una controversia que ha surgido entre dos partes. ¿Por qué? Porque su función principal consiste en evitar el conflicto, consiste en minimizar el conflicto y es en base justamente a ese método que hace que las partes entren en razón, a esa flexibilidad, que su función residual es resolver. Segundo lugar, tenemos que remitirnos a los hechos. Lo dije al principio, ¿y a qué me refería? Esto se crea, y lo dice Lisette, en la rigurosidad con la cual ha escrito el libro. Esto se crea básicamente en los Estados Unidos en los años 70, cuando se busca un mecanismo por el cual, ante los costos que implicaba fundamentalmente no ir al arbitraje. En Estados Unidos no se arbitra tanto como ellos pretenden. Básicamente uno va al juez en los Estados Unidos en temas de construcción. Ante los costos y ante lo alejados que están los jueces de la naturaleza técnica de las controversias que tienen las partes, se ponen de acuerdo ellas para poder resolverlo de manera rápida y eficiente y durante la ejecución de la obra. Es así como se crean en los años 70 los primeros dispute boards y resultan exitosos por las características nuevamente que han sido ya descritas tanto en el libro como por Jackson, pero además por una razón muy sencilla. Si tengo a 3 personas independientes, o a 1 o a 5, que están permanentemente yendo a la obra, por favor, ellos no están todos los días en obra, van en la obra con la regularidad que las partes pactan, y estas personas están perfectamente enteradas de lo que está sucediendo. Lo que termina esto provocando es que se desincentive en la presentación de reclamos sin fondo, y que se incentive el que las partes negocien y tomen las decisiones más eficientes a sus intereses, que no es otra más que la eficiencia del propio proyecto. El gran olvidado muchas veces históricamente del sur del Río Grande hasta la Patagonia. ¿Con esto qué quiero decir? Se juega simplemente al sentido común, que es el sentido más importante quizás, y esto demuestra una eficiencia que posteriormente es replicada en América Latina con la experiencia del Cajón, nuevamente referida al respecto por Lisette en su libro, y es América Latina y Honduras en el proyecto del Cajón el primer proyecto fuera de los Estados Unidos que usa un dispute board. En estos momentos, el Cajón, luego de tantos años, y estamos hablando de los años 80, donde sucede este dispute board fuera de los Estados Unidos, aún utiliza la figura de dispute boards para solucionar los temas en esa obra que, como una obra viva, sigue siendo materia de diversos proyectos. Los hondureños, desde entonces hasta ahora, lo siguen usando. Tercer tema. ¿Dónde más podemos demostrar la eficiencia de los dispute boards? Bueno, voy a dar 2 o 3 fuentes. La primera es FIDIC, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, en el año 1999 da una nueva versión de sus libros, modelo de contratación de sus libros rojo, amarillo y plata, y decide apostar por la incorporación en la cláusula 20 de estos libros de un dispute board. Bueno, ¿cuál fue el tema? Ellos esperaban que estas personas resuelvan las controversias de las partes, pero con el transcurso de los años, a nivel mundial, tanto en el derecho civil como en el derecho de los comunes, en el common law, o en el derecho civilizado bajo el derecho de los comunes, quizás le guste más a Mario esa expresión,
Finalmente, ¿qué se demuestra? En ambos sistemas de derecho, en ambos, de manera confirmada, que se ayuda más a evitar las controversias que a resolverlas. Se resuelven, pero de manera otra vez residual. Lo que se hace es que las partes se comporten bajo un esquema de eficiencia basado en el sentido común, en ambos sistemas legales. Dicho esto, cuando FIDIC una vez más reemplaza sus libros modelo y ahora el 2017 lanza sus nuevos libros, se da cuenta de la importancia y ya no lo denomina Dispute Adjudication Board, ahora se llama Dispute Avoidance Adjudication Board, es decir, avoidance, evitar, le da hasta en el mismo nombre de la institución, le da confirma que lo central está en evitar las controversias y nuevamente los libros del año 2017 comparten esa importancia. La segunda institución a la que me voy a referir es a la ICC, a la Cámara de Comercio Internacional, o CCI, y ya es el segundo reglamento que la CCI el año 2015 nuevamente pone en vigencia, y nuevamente la CCI antes de FIDIC le da importancia a evitar las controversias. ¿Cómo? Dándole mayores facultades y un poquito de mejor regulación a estas funciones, específicamente en el reglamento de sus artículos 16 y 17, donde los miembros tienen amplias facultades para inclusive avisar a las partes qué hacer cuando los ojos de estos expertos están en obra y pueden ver algún tema que deba resolverse, aunque las partes no lo hayan mencionado. Llega a esos extremos las normas de la CCI, que están disponibles por internet en español, etc. Y la tercera institución es el NEC, que ya, como todos sabemos, está siendo usado en los Juegos Panamericanos en el Perú, siendo el Perú un país pionero en el uso de estas formas. Este año se han presentado las formas no NEC 3, que es las que se estaban usando en el Perú y son internacionalmente las más usadas cuando se habla de contratos NEC. Ahora se han lanzado los NEC 4. Hasta los NEC 3 teníamos solamente adjudicación, que es una cosa distinta a los dispute boards, a lo que finalmente nos hemos estado refiriendo. Era una institución en la cual una persona por cada controversia tenía que resolver en un plazo de 28 días sin haber conocido la obra. Eso es lo que tienen los ingleses. Pero a partir de 2017 se modifican las formas y ya se recoge una vez más la institución del Dispute Board. Entonces, habiéndome referido a una visión general de los Dispute Boards en el mundo, me toca ahora sí llegar al Perú de manera específica. En el Perú se usan, sí se usan y se usan exitosamente, básicamente en proyectos privados de hace buen tiempo y en algunos de ellos donde no solamente se aplica la ley peruana, inclusive cuando se aplican leyes extranjeras y han intervenido en estos proyectos como hidroeléctricas y puertos, algunos de los principales profesionales en el mundo y se han resuelto exitosamente controversias. Y en la contratación pública peruana, ya lo dije, al emplearse el NEC 3, no el NEC 4, el Perú apostó por una adición e incorporó el reglamento de la ICC en esos proyectos. Y creo yo que se ha hecho una excelente selección de profesionales expertos en derecho de la construcción, algunos de ellos connotados árbitros y algunos de ellos nos acompañan esta noche. Entonces considero que esos proyectos están en buenas manos y esperamos que así prosiga en esa senda. Entonces en la contratación pública peruana, no en el régimen general todavía, en un régimen especial se vienen utilizando. Pero a eso además quiero agregar algunos otros proyectos que son financiados por terceros en el Perú. El banco japonés, el JICA, los promueve e inclusive financia los dispute boards a nivel mundial y están financiando nuevamente contratación pública, régimen de excepción. Y luego de eso debo aterrizar en nuestra ley de contrataciones y lo que es materia de libro y seré muy corto al respecto. En nuestra contratación pública se hizo una valiente elección en el año 2016. Las personas que me acompañan son testigos de esos esfuerzos y quiero felicitarlos por esa elección, al igual que la presidenta de aquella época que finalmente lo adoptó. Y sí, tiene entre sus la mayor parte de esta regulación es muy buena. Quiero destacar que la apuesta que hizo el OCE, en primer lugar, para que los miembros sean ingenieros,
es algo muy atractivo, porque el 90% de las controversias son de naturaleza ingenieril, pero no se excluye al abogado. El abogado también es parte, porque estamos siempre en el marco de un contrato y estamos dentro del marco de una norma. Entonces creo yo que favoreciendo y dándole énfasis a la naturaleza de las controversias, no se olvidan que estamos dentro de un régimen donde hay normas de orden público, etcétera, y eso es muy importante. 2, apuesta por que sean administrados, y la Universidad Católica, su centro de solución de conflictos y análisis y solución de conflictos, gracias César, creo que destaca y ya está administrando algunos procesos, lo cual es un avance, creo que se está yendo en el sentido adecuado. Y número 3, es de especial atención, a diferencia de otras jurisdicciones, que en el Perú se diga que solo cuando la obra ha sido recibida nos vamos a arbitraje. Entonces, ¿qué logramos? Que la obra concluya otra vez, el rehén, el olvidado, es solucionado a través de esta decisión inteligente y valiente del regulador, o en todo caso del OCE y finalmente del Estado peruano. Y creo que estas son algunas características únicas y muy especiales y que hacen que esta norma sea avanzada. Y al respecto también hay un tema, creo yo, que tiene que ser corregido y no está en la norma y no está en el reglamento tampoco, está en la Directiva 020. En la Directiva 020 se adoptó un esquema muy americano, muy corriente en Estados Unidos, en el sentido que los miembros de un dispute board, al resolver el tema, a diferencia, por ejemplo, de lo que haría un árbitro, en primer lugar dicen quién tiene la razón. Y si las partes, dice, y refiere a las partes el ponerse de acuerdo en el monto de la controversia. Y si eso no se da, recién, en una segunda ronda, se pronuncian sobre el fondo de la controversia. Eso es propio no de un Dispute Adjudication Board, sino de un Dispute Review Board, donde se dan opiniones. En Estados Unidos solo se dan opiniones. Y eso es una técnica muy general, empleada, muy corriente en Estados Unidos. Entonces, esa parte se adoptó aquí, pero en nuestra jurisdicción, en el Perú, el funcionario necesita ser protegido por la norma. Y creo que de esa manera no se lo protege. Por favor, pensemos en un funcionario que le dicen, ok, ponte de acuerdo en el monto. Y luego sus acciones son materias de control. Y en un país donde a veces parece que la Constitución no se lee y se supone o se presume que uno es culpable en vez de ser inocente, entonces lo que tenemos es que el funcionario tiene pocos incentivos de cumplir y tenemos que empezar nuevamente la segunda vuelta para que los miembros del Dispute Board se pronuncien. Yo creo que con esa corrección, si no me equivoco, que es el artículo 17, está en el artículo 17, el numeral 17 de la directiva, se darían los incentivos correctos para que de una sola vuelta el Dispute Board se pueda pronunciar no solamente sobre el fondo de la controversia, sino también sobre los montos, con lo cual solucionaríamos y daríamos incentivos correctos para que los Dispute Boards se empleen con más frecuencia en nuestra contratación pública. Sin más, lo único que espero es que los asistentes compartan conmigo y con nosotros la rigurosidad del libro, que yo creo que va a ser un éxito, y seguramente en su segunda edición Lisette ya nos traerá sus opiniones y propuestas sobre la corrección de la Directiva 020. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Grey, y ahora le corresponde hacer uso de la palabra al doctor César Guzmán Barrón Sobrevilla, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ex director, a la vez que fundador del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la misma Casa de Estudios. Muchas gracias. La verdad es que me tocó al final, yo traje unos papeles, me di cuenta que ya no tenía casi nada que decir. Porque ayer conversando con Lisette me dijo, trate esto, doctor, pero me doy cuenta que a los demás no le dijeron lo contrario. Entonces, ahora me encuentro en una de repente disyuntiva de qué cosa voy a decir. Lo que quisiera mencionar, sin embargo, es, ratificando lo que se ha dicho, que el arbitraje nace en el mundo comercial. Lo crean los comerciantes.
lo crean en la Cámara de Comercio de aquella época, estoy hablando del siglo XVII y XVIII, recreando el arbitraje de la época del derecho romano. Y sin embargo, los dispute board no lo crean los comerciantes, lo crea el sector público norteamericano, frente a la necesidad de que las obras concluyan sin tener que pasar por N cantidad de controversias que terminan en mini arbitrajes, situación que todavía se sigue dando en el Perú. Los que somos árbitros, que en mi caso ya lo puedo ser porque decidí hacerlo cuando dejé de ser director del Centro de la Católica, por una razón de ética no quise ser árbitro antes, no me parecía correcto, he podido advertir que de repente estoy llevando un arbitraje, me dice, doctor, ese es el cuarto del mismo proceso, en el mismo contrato. Es decir, nos encontramos con una vorágine de arbitrajes alrededor de un sistema que yo quisiera comentarle a ustedes, porque no todos ustedes tienen por qué conocer de esta realidad del arbitraje. Es el único país en el mundo donde el arbitraje es obligatorio en contratación pública. Y esto ha generado un crecimiento exponencial del arbitraje en el Perú, con buenos resultados y también malas prácticas, lamentablemente. Ustedes creo que lo han visto en el último informe de la Comisión Lavajato. Si han leído, han revisado, se ha identificado un conjunto de árbitros que han jugado con el arbitraje, se han puesto de acuerdo con Odebrecht y han fijado resultados absolutamente innecesarios y que absolutamente no han generado un grave daño al país. Y me refiero a grandes obras y a árbitros nada probos que han llevado a esta situación. ¿Por qué la menciono? La menciono porque yo estoy absolutamente convencido que la Junta de Resolución de Disputas, si hubiera funcionado hace varios años, es muy probable que no nos hubiéramos encontrado con esta situación. Y es muy probable que hubiera sido muy difícil que se produjera este grado de concertación para llegar a resultados negativos y que a todos los peruanos nos tienen en una situación de indefección frente a situaciones que no sabemos cómo poderlas enfrentar. En consecuencia, lo primero que quiero afirmar, y esa es una hipótesis que planteo y que el ICE trata, todavía yo diría un poco modestamente cuando habla de las malas prácticas en el arbitraje, es que la Junta de Resolución de Disputas tiene que nacer en el Perú como un sistema abierto, transparente, y me parece que las normas de esta Directiva 020, tal vez demasiado procedimentales, pero finalmente adecuadas, dada la realidad peruana, nos enfrenta a una situación en la cual podemos destrabar los procesos que hoy día se presentan. Jackson ha dicho algo que es muy importante y que yo quisiera ratificar. La Junta de Resolución de Disputas consigue algo que es muy importante: entrega de la obra a tiempo, entrega la obra para el cumplimiento de su compromiso social con la sociedad. Estoy hablando de obras públicas. Hablemos de la línea amarilla, hablemos del tren de cercanías, hablemos de los puentes, hablemos de los puertos, hablemos de los centros de educación, hablemos de tantas obras peruanas que se han podido concluir a tiempo si no hubiera estos trabas que se han presentado, algunas honestamente artificiales y otras realmente reales. Y la Junta de Resolución de Disputas estamos absolutamente convencidos que lo logra. A mí me parece muy importante la presencia de Jaime aquí, no es que quiera pasarle la mano. Jaime no lo va a decir, Jaime es adjudicador. Y cuando habla de Honduras, tuve la suerte de estar en Honduras, he visto a Jaime adjudicando obras, es decir, ser adjudicador de obras en Honduras. ¿De qué tipo de obras? De carreteras. ¿De qué tipo de obras? De puentes, de túneles, donde las obras se terminaban a tiempo. Y he escuchado a hondureños ver, esto sí es posible. Me ha tocado estar en Panamá y ver cómo un sistema de Junta de Resolución de Disputas ha permitido que la obra del canal, paralelo al canal que ya existe, es una obra que se soluciona en muchos casos a través de la Junta de Resolución de Disputas. Tuve la oportunidad de hablar con el adjudicador y ser testigo de ello. Inclusive en alguna ocasión quería ir con Jaime a Honduras para conocer de cerca cómo funcionaba esta situación, porque cuando era director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Católica, allá por el 2011-2012, escuchaba JRD, pero no, porque esa palabra no existía, escuchaba dispute boards, y como somos medio gringos nos interesó averiguar de qué se trataba eso, y nos encontramos con una realidad que quiero comentarles. En el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Católica se presentaron varios contratos firmados por entidades estatales y empresas privadas fuera del marco del régimen de presupuesto nacional, es decir, con recursos de cooperación internacional, llámese Banco Mundial o BID. En estos casos habían firmado un contrato bajo el modelo FIDIC, que muy bien Jaime ha señalado, y en este modelo había una cláusula de dispute boards. Como los abogados peruanos,
como en mi caso no entendíamos qué significaba eso, se inventó una figura. Y la figura que se inventó, y aquí está mi amigo Ricardo Rodríguez, que participó en uno de esos casos directamente, aunque rompa la infidencia, nació una figura que suena por sí misma impresionante, por su inadecuada. Nació la figura de la conciliación decisoria. Los que ustedes saben de conciliación, saben que la conciliación es un sistema autocompositivo por el cual las partes resuelven cómo llegar. Pero cuando dice decisoria es porque al tercero, a quien llama, es el que tenía que decidir. Entonces, desde el año 2013, nosotros hemos administrado en el Centro de la Católica una suerte de dispute board peculiar, a la peruana, bajo esta modalidad que se llamaba, y todavía se llama, conciliación decisoria. Y tenemos varios casos de ese tipo. Y como la conciliación duraba un mes, igual también la conciliación decisoria tenía que durar un mes. Y como no conocíamos bien cuál debería ser el enfoque del adjudicador, muchas veces eran árbitros peruanos con muy buena intención que terminaban siendo adjudicadores sin conocer de cerca la figura. Por eso algo que Jaime ha dicho, que yo coincido plenamente, es que no confundamos la JRD con el arbitraje. Entonces uno se preguntaría, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla. En el proceso arbitral, como señalaba un buen amigo nuestro que es abogado, es ingeniero pero parece abogado, que se llama Carlos López, no es lo mismo que te enseñen la película a que tú vivas la película. ¿Y qué pasa en la Junta de Resolución de Disputas? El adjudicador vive la obra. Al adjudicador se tiene que entregar toda la información acerca de la obra. Tiene que estar absolutamente enterado en los momentos de acuerdo al plan de visitas que se desarrolla y va conociendo la obra. Y al ser totalmente independiente, imparcial, puede ir decidiendo en el camino y haciendo esa acción tan importante que se ha hablado muy bien Jaime, que es la actividad de prevención. Es decir, evita que los conflictos deriven en controversias. Y por eso los resultados son muy interesantes. Yo traje aquí algunos cuadros que podrían molestarlos a ustedes por tanto número, pero solamente quisiera mencionarles que en América Latina este sistema ya está funcionando para obras públicas. Por ejemplo, en el Ecuador, el contrato de construcción de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, con una inversión de 1.5 billones de dólares, se ha resuelto a través de Junta de Resolución de Disputas. Lo mismo pasa en Panamá con la central hidroeléctrica Changuinola, en Panamá con el proyecto hidroeléctrico Dos Mares, y como bien señaló Jaime, en Honduras, que parece curioso que un país como Honduras sea el primero en aplicar este tipo de modalidad con apoyo naturalmente de recursos del banco en aquella época. En el Perú se ha empleado, ya lo mencionó Jaime, no voy a reiterarlo, y todos estamos a la espera de los resultados eficientes que segura tendrá para todas las obras del Panamericano que pronto se desarrolla en nuestro país. En Brasil se ha utilizado para todas las obras necesarias para el Panamericano, y aquí podemos encontrar, yo diría, 3 servicios o 3 beneficios que el sistema da. En primer lugar, rentabilidad. ¿Por qué? Yo puedo prever el costo del sistema de adjudicación al comenzar la obra. Porque además en el Perú, de muy buena forma, se establece en la norma que el JRD debe contratarse desde el origen. Es decir, existen 2 modalidades que quiero explicar. La Junta de Resolución de Disputas puede ser ad hoc o puede ser permanente. ¿Qué quiere decir que sea ad hoc? Se llama a los adjudicadores en el momento que existe una controversia durante la ejecución de la obra. Permanente quiere decir que al adjudicador se le nombra desde el inicio del contrato y termina cuando el contrato se entrega finalmente, como bien señaló Jackson. Y vive toda la obra, está todo el tiempo. La legislación peruana, y yo creo que ahí ha sido muy favorable lo que ha establecido nuestra norma, el JRD debe ser permanente, es decir, no es llamado para casuística, sino es más bien llamado para poder ejercer esta función consultora y preventiva que es esencial. Entonces, esto hay que señalarlo como algo muy importante en términos de la fórmula. La segunda clasificación que tiene el JRD, como bien ha señalado Jaime, es que el JRD puede ser un simple observador del tema y que recomiende, solamente recomienda, no resuelve. Sin embargo, en el Perú, hasta donde yo entiendo, salvo la norma que bien ha citado Jaime, aquí resuelve, es vinculante. En consecuencia, tiene capacidad de decisión. Evidentemente, en los procedimientos que tenga que seguirse cuando tenga que resolver. Pero lo que se espera es que no tenga que acudir finalmente a la resolución. Algunos de ustedes, que seguramente son ingenieros, contratistas o personas normalmente que han visto construir una obra, si dicen, oye, ¿y qué diferencia hay entre este adjudicador y el inspector de la obra?
o del supervisor de la obra. ¿Acaso son los mismos? No, son totalmente distintos. El supervisor es nombrado por una de las partes. El adjudicador es nombrado por ambas partes durante todo el proceso. Vive todo el proceso. Algunos de ustedes también dirán, pero esto va a elevar totalmente el costo de la obra. No es así. El adjudicador gana tiene un honorario mensual muy bajo y ganará algo más si tiene que participar propiamente en una resolución de una controversia que más o menos debiera durar, de acuerdo al reglamento y a esta directiva 020, no más de 56 días, con lo cual el proceso es mucho más rápido que nosotros nos podamos imaginar. La pregunta que nos podríamos hacer, si encontramos estos beneficios de on time, etcétera, etcétera, que se resuelve a tiempo y que además se resuelve por alguien que ha vivido la película y que nos podríamos preguntar perfectamente es, ¿y por qué este sistema no funciona en el Perú? ¿Por qué es que dictada la norma no funciona? Primero, es un gran adelanto que se haya bajado el tope, ¿no? Pero lo segundo que uno se puede preguntar es, yo soy funcionario público y tengo que, funcionario público del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Educación, etcétera, que estoy negociando un contrato o llamando a un contrato por los sistemas que permiten las obras de contratación pública, a una licitación o a un concurso. Voy a incorporar esta cláusula. ¿Y por qué la voy a incorporar? Tiene un costo. No está previsto en el presupuesto. Entonces, un tema fundamental es que las entidades del Estado prevean en los presupuestos para la obra un margen para lo que habrá que pagar necesariamente como honorario al adjudicador. Primero. Segundo, debiera existir, cosa que no veo que exista, algún informe técnico para que ese funcionario no tenga el temor de acudir a la adjudicación. Porque como no es obligatorio, vean que el arbitraje sí es obligatorio. Ahí va el funcionario, quiera o no quiera, tiene que ir al arbitraje, porque es obligatorio. Situación muy peculiar en el Perú, en el mundo, que estamos obligados a ir al arbitraje. En cambio de adjudicación no estamos obligados. Vamos si buenamente creemos conveniente el proceso. El centro, más de una vez, cuando yo estaba como director del centro, y sé que ahora también, dicta una serie de seminarios a los funcionarios públicos, explicándoles las características, bondades, beneficios, pero el funcionario levanta la mano y dice, ¿quién asume la responsabilidad de haber incorporado esta cláusula que es voluntaria, que no es obligatoria? Entonces, una de las preguntas que nos hacemos con demasiado atrevimiento es ¿por qué no convertir en obligatoria? ¿Por qué no convertir en obligatoria o en todo caso semi-obligatoria, estableciendo que haya un informe técnico que sustente llevar adelante este proceso con JRD y que permita, por tanto, que sea realmente utilizado en el Perú? Este es lo segundo que quería mencionar. Otro tema que me parece importante desarrollar ya en esta etapa final de mi intervención, no te preocupes, Mario, es que efectivamente aquí se van a reducir las controversias. En la Universidad Católica hicimos un estudio de laudos, ¿correcto? De laudos en contratación pública. Y en el estudio de laudos demostramos que el 75% de los procesos no se debieron llevar a arbitraje. Es decir, solo un 25% debió haberse arbitraje, porque todo lo demás pudo resolverse durante la ejecución del contrato. Y precisamente por razones técnicas, por razones de decisiones que tenía que tomar la empresa y el Estado en ese momento, que no las tomó por el temor de lo que podía pasar después, ¿no? Porque yo he sido funcionario público 23 años y sé lo que significa, preguntado diga, asustado responda. ¿Qué es lo que le pasa al funcionario público cuando es llamado por la auditoría o por la Contraloría, que a veces desconoce absolutamente este sistema y entonces hay el grave temor del funcionario? ¿Cómo superar el temor del funcionario? Me parece que ahí lo que falta es generar una semi-obligatoriedad en el sentido siguiente. Así como hoy día se ha establecido en la normatividad que para ir a conciliación el funcionario responsable, si no va y un informe técnico le dice que debe ir, igual debería haber un informe técnico que acredite este contrato sí se puede llevar a JRD, como se llama ahora, acá en el Perú, traduciendo disputor o Junta de Resolución de Disputas, de forma tal que se supere este temor del funcionario. Y por tanto esto permitirá que la Junta de Resolución de Disputas sea un aliado para estos resultados. Finalmente, solo quisiera mencionar un tema. Estamos en nuestro querido país, todos los peruanos, me incluyo, realmente preocupados por este tema de la corrupción, ¿verdad? Fluye, está ahí. Algunos amigos me dicen, mejor que así sea, para que de una vez se sepa la realidad en la que estamos y se enfrente. ¿Cómo evitar, cómo lograr que los centros que administren sistemas de JRD, donde también participa el Estado, no exista corrupción?
Porque ustedes se podrían preguntar perfectamente, así como puede haber un acuerdo, no quiero generalizar, puede haber un acuerdo excepcional entre el árbitro de una parte y la otra parte para llegar a un arreglo y finalmente nos encontremos con un sistema corrompido. ¿Cómo podemos evitarlo en la JRD? ¿Cómo podemos evitar que solo existan adjudicadores de la talla de Jaime o de la talla de Mario, de quienes no tenemos la menor duda de su honorabilidad? ¿Cómo evitarlo? Nuestra sugerencia es la siguiente: los centros que administren la JRD tienen que ser centros que califiquen con ISO 37001. ¿Qué quiere decir ISO 37001? El ISO 37001 es el certificado de gestión antisoborno. Ese sistema permite calificar a los proveedores, que en este caso son los adjudicadores, de manera que su obrar sea absolutamente transparente, absolutamente imparcial y absolutamente independiente. Nosotros lo que proponemos, no sé si Jackson sigue la administración o no sigue, pero el Estado peruano debiera incorporar, ya sea en esa directiva, una norma, lo que fuere, que centro que quiera administrar este sistema debe contar con ISO 37001 o si no con lo que se llama programa de cumplimiento, de manera que esto garantice de alguna forma que los procesos sean transparentes, que sean irreprochables y que finalmente no juguemos con el mismo juego con que lamentablemente se ha terminado trabajando en el arbitraje. Es por eso que mis sugerencias van por esta línea. Dispute boards obligatorios o semi-obligatorios para que los funcionarios del Estado no tengan temor de ir a celebrar los contratos con esta modalidad, y en segundo lugar que los centros que administren estos procesos, que por cierto Jaime no lo ha dicho, es una peculiaridad peruana, porque hasta donde yo conozco, Jaime, los sistemas no son administrados por centros en otros países. Aquí se obliga a que sean los centros. Esos centros deberían haber calificado previamente con el ISO 37001. Claro, lo estoy diciendo porque yo sé que el centro de arbitraje que he dirigido hasta hace 2 años, está por calificar en medio año con ISO 37001, porque precisamente en esa línea quiere estar. No solo serlo, sino parecerlo. Y de esta forma podamos desarrollar tantos contratos de obra que en el Perú significan costos innecesarios, entregas a tiempo, como bien señaló Jackson, y así podamos responder a la necesidad imperiosa de obras que necesitamos en el país, donde no suceda lo que un profesor peruano ha escrito en un libro recientemente sobre corrupción, que la corrupción en el Perú significa del 4 al 6% del PBI nacional, y esto no puede continuar. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pedirle a la autora de la obra, me olvidé de felicitarte y decir una cosa muy sencilla. El libro de Lisette, que lo he leído, todo está remarcado, es un manual fundamental y que es un instrumento de capacitación esencial para que, por Dios, no confundamos arbitraje con JRD. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pedirle a Lisette que nos dirija unas palabras. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar presente esta noche. Quiero empezar comentándoles que este libro se basa en la tesis que yo elaboré entre fines del año 2015 a principios del año 2017 para poder optar por el título de abogada en la Universidad de Lima, mi casa de estudios. Y para ese entonces yo ya tenía muy claro cuál iba a ser el tema de mi investigación, que eran justamente las juntas de resolución de disputas, conocidas internacionalmente como dispute boards. Para mí este tema era fascinante porque ya para fines del año 2015 al menos ya se había publicado la ley de contrataciones y la nueva ley de contrataciones y el reglamento de contrataciones con el Estado, que entraron en vigencia en el 2016, pero era la primera vez que se incorporaba en nuestra normativa de contrataciones la posibilidad de que las partes, entidad y contratista, pudieran resolver sus controversias en el marco de los contratos de obra utilizando un mecanismo tan interesante como eran las juntas de resolución de disputas, que se sabía que en el ámbito internacional habían reportado éxitos muy importantes, pero yo quería analizar nuestro marco normativo
para evaluar si las juntas de resolución de disputas también podían ser eficientes en nuestro país, un poco atendiendo a nuestras circunstancias, realidades y problemas. Y la conclusión a la que arribé en esta investigación es que efectivamente las juntas de resolución de disputas son un mecanismo que va a contribuir con la gestión de conflictos en nuestro país, porque tiene una serie de ventajas que han sido extraordinariamente comentados por los ponentes que esta noche me acompañan y que realmente amerita su uso. También en la investigación identifiqué que podían haber ciertos factores que de alguna manera podría afectar la eficiencia de las juntas de resolución de disputas, como por ejemplo el que hasta el momento de pronto no tengamos una cantidad suficiente de adjudicadores, que en caso ya se desee implementar este mecanismo de forma masiva, hasta qué punto tenemos la cantidad de adjudicadores ya preparados y registrados en los centros. Pero considero que de alguna manera una de las soluciones que podría servir para minimizar estos factores de riesgo que podría afectar la eficiencia de una junta de resolución de disputas es justamente que nosotros desde la tribuna en la que nos encontremos, desde estudiantes, abogados, profesores, etcétera, desde la tribuna en la que nos encontremos, tengamos la misión y el objetivo de poder difundir este mecanismo, de poder promocionar su correcto uso. Y este es un poco el objetivo de este evento y es el objetivo también de este libro. Por eso los invito a leerlos y les agradezco también a todos por estar presentes el día de hoy. Solamente quiero que me permitan un minuto para agradecer profundamente al doctor Mario Castillo Freire por haberme invitado a poder publicar mi tesis en su prestigiosa biblioteca, por creer en la investigación, por creer en mí, por haber sido un extraordinario editor de mi libro y por haber sido también un extraordinario profesor de mi vida universitaria. Doctor Mario, muchísimas gracias. Le agradezco también al equipo de la biblioteca del estudio del doctor Mario, con Giselle, Katia, por haber cuidado cada uno de los detalles del libro. Y agradezco inmensamente a los ponentes que el día de hoy tengo el honor, realmente el honor, que me acompañen, al querido doctor Jaime Gray, al doctor César Barrón, al doctor Jackson Gallardo. De verdad, es un honor para mí poder compartir la mesa con ustedes. Creo que todos nosotros hemos quedado deleitados con la capacidad de conocimiento, de experiencia que han compartido con todos nosotros, y eso es muy valioso. De verdad que muchísimas gracias por hacerse un espacio en tan apretada agenda. Quiero agradecer también a mi familia por su amor incondicional, a mi madre, a todos mis amigos que también el día de hoy me acompañan, muchísimas gracias, y a todo el público en general por estar presentes el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, solo para concluir, primero el agradecimiento muy grande a quienes nos acompañan esta noche en la mesa, a César, a Jaime, a Jackson, a Lisette, por tus generosas palabras, a ustedes, queridos amigos, por estar esta noche, y decir que nada, el compromiso de la Biblioteca de Arbitraje, que se inició el año 2006, es un compromiso inquebrantable con el arbitraje, y también hemos adoptado también a los dispute boards, ¿no? Esta es la tercera obra sobre las juntas de resolución de disputas. Hubo una primera en el año 2014, que fue pionera, una obra coordinada por el profesor mexicano Roberto Hernández García, ¿no? Que fue sobre los dispute boards en América Latina, un libro colectivo. El año 2015 publicamos una obra muy interesante también, una tesis excelente escrita por Rodrigo Freitas Cabanillas y Juan Diego Buchiquén sobre los dispute boards, y esta es la tercera obra sobre la materia, una obra excelente que invito a leerla, escrita por Lisette, que la verdad a quien yo le estoy muy agradecido, porque cuando le planteé la
la idea de publicar su obra, aceptó de inmediato, ¿no es cierto? Entonces, en la Biblioteca de Arbitraje, desde hace algunos años, hemos decidido también emprender la publicación de algunas tesis. A veces pasa desapercibido que en el Perú se escriben excelentes trabajos sobre medios de resolución de conflictos, especialmente sobre arbitraje, y que algunos de ellos pueden estar colgados en la web de alguna universidad y otros no. Entonces su existencia como que pasa medio desapercibida y me parece muy injusto, ¿no? Entonces, en el caso del libro, de la tesis de Lisette, es una excelente tesis que tenía que ser publicada como lo hemos hecho, y ustedes son testigos esta noche de su presentación. De tal manera que felicitarla, agradecerle por su valiosísimo aporte al medio jurídico nacional y al arbitraje y a los medios de resolución de conflictos en particular, y sin duda ya ha sido comprometida antes de mi intervención para que siga escribiendo sobre la materia, y sin duda con todo gusto, Dios mediante, acogeremos la segunda edición de aquí a unos años. Muchísimas gracias, Lisette, muchísimas gracias, queridos amigos, y a todos ustedes muy agradecidos por su presencia. Ahora vamos al vino de honor después. Sí, gracias. Que vengan los fotógrafos. Los que tengan WhatsApp. Un ratito. Eso. Cuidado con los cables. Cecita, gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias.